Bienvenidos a este segundo ciclo de conversación del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, un espacio de diálogo académico que se hace posible gracias al apoyo de la iniciativa científica Milenio y también de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos acompaña la académico e historiadora Francisca Rengifo. Francisca, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Y Aldo Mascareño, que es director del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, además de académico de la universidad y director del doctorado, además de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, la idea de hoy es conversar, ¿cierto?, sobre, por supuesto, la idea de crisis, pero fundamentalmente enfocado a la instalación o a la construcción o al recorrido, ¿cierto?, que ha tenido el Estado. En el caso chileno, una de las materias en las que tú has escrito bastante. Y quería precisamente partir preguntándote por eso. Uno tiene la sensación desde los medios de comunicación, sobre todo, de que permanentemente, ¿cierto?, estamos enfrentando una crisis y el Estado no es la excepción. O sea, se tiende a hablar de una crisis, ojalá lo más terminal posible, lo más urgente posible, ¿cierto? Pero también hay elementos, y en tus trabajos están bien detallados, ¿cierto?, que le dan una cierta continuidad a este Estado al que le estamos declarando la muerte todos los días, si es que de los medios de comunicación dependiera. Desde la perspectiva histórica, ¿es posible hablar hoy, con los sucesos actuales, de una crisis o más bien estamos en una perspectiva de un continuo, ¿cierto?, estatal que enfrenta, ¿cierto?, muchos desafíos y esta no es la excepción? Bueno, la historia nos deja ver al Estado como un proceso, un proceso que tiene unos orígenes temporales, que tiene un desarrollo, sus transformaciones, y cómo a lo largo de esa trayectoria estatal hay hitos constitutivos de crisis, o más bien que muestran la emergencia de una crisis. Y entonces el periodo durante el cual el Estado busca una respuesta a través de actores políticos concretos de carne y hueso. El Estado no es una entelequia, sino que está constituido por unas agencias y unos agentes específicos que recogen esas componentes, ¿no es cierto?, y datos de una crisis, la definen, por lo tanto, temporalmente, y buscan darle una salida. Y esas salidas son opciones políticas específicas que se toman en momentos determinados, y que, por supuesto, abren a un debate más amplio, público, respecto de qué tan acertadas fueron o no, si profundizaron la crisis, si lograron salir de ella, etcétera. Y también hay otras crisis que son ajenas al Estado, por ejemplo, la crisis económica, la Gran Depresión Mundial del 30, que otorgan un contexto para legitimar ciertas, ¿no es cierto?, instituciones nuevas creadas por el Estado para salir de ella, para legitimar una mayor acción o intervención estatal en la sociedad, en la economía, o las guerras, por ejemplo, son otros fenómenos de crisis que permiten legitimar la presencia militar del Estado, por ejemplo, en un territorio, etcétera, y que a la larga, por lo tanto, también validan o legitiman esas nuevas acciones del Estado. Sí, Francisca, en ese mismo sentido yo te quería preguntar por la relación entre la construcción del Estado, ¿no?, y los procesos de ciudadanía. A mí me parece que hay un eje en tus distintos trabajos sobre la historia de la educación en Chile, sobre los últimos papers que has hecho, sobre el Estado social también, ¿no?, en que creo notar que hay un eje común en el fondo, ¿no? Quisiera como que me confirmaras eso, que tiene que ver con que la construcción del Estado inicialmente, todos lo sabemos, tiene que ver con una ocupación militar, siglo XIX, ¿no?, de los territorios, estoy hablando específicamente de América Latina, ¿no?, pero también tiene que ver con una construcción institucional, sin duda, ¿no?, que lleva el mensaje estatal, que lleva las posibilidades de inclusión estatal a distintos espacios territoriales, en el fondo, ¿no?, y que genera expectativas, por cierto, de la población. Y que eso además constituye una instancia fundamental para pensar en los procesos de ciudadanía y de inclusión social, ¿no? Me gustaría como que nos dijeras primero si efectivamente ese tú crees que es un eje que cruza tu trabajo en general, la relación entre territorio, espacialidad y ciudadanía en la construcción del Estado, ¿no?, y que también pudieses ver históricamente, ¿no?, cuáles han sido las variaciones, ¿no?, cuáles han sido los avances, los retrocesos, los estancamientos que hemos tenido durante el siglo XX e inicios del XXI que llevamos hasta ahora.
Bueno, la relación entre Estado y ciudadanía es una tensión necesaria, ¿cierto? No es imposible pensar el Estado sin pensar, ¿no es cierto?, en la ciudadanía al mismo tiempo. Y el primer desafío del Estado chileno, cuando aspira a concretarse, ¿no es cierto?, como una república independiente, es buscar ese ciudadano, dónde está, quién es. Y ese es un primer problema político fundamental de definir la representación política, ¿no es cierto?, y de organizar territorialmente el país, de manera de poder llegar a los ciudadanos. Y el siglo XIX es la historia de esa construcción institucional, por un lado, del Estado, y al mismo tiempo territorial, ¿cierto?, de llegar efectivamente a esa población con el fin de incorporarla a través de un canal de ciudadanía, ¿no es cierto?, a la República. Para ello y por ello, la primera política social del Estado fue la educación, porque el ciudadano, por definición, tenía que ser un hombre alfabeto. Por ello es que la escuela pública está a la base de la construcción estatal en Chile. Eso parece que son las dos variables principales, ¿no? La lectura y escritura como condiciones, como precondiciones de ciudadanía, ¿no? Parece ser interpretado para así. ejercer la ciudadanía, claro. Para ejercer la ciudadanía en el siglo XIX, perdón. Y ser hombre. No, claro. Las mujeres, ahora, las mujeres no estaban consideradas, ¿no es cierto?, dentro de la ciudadanía activa, porque no poseían los derechos políticos, pero sí fueron definidas, ¿no es cierto?, como las madres de los futuros ciudadanos y las formadoras de ellos al hogar. Por eso es, pero por eso es que la escuela pública se definió gratuita para ambos sexos desde sus inicios. Y la incorporación de la mujer a la escuela primaria se dio tempranamente en Chile y rápidamente las niñas alcanzaron a los niños en términos de matrícula escolar. Pero efectivamente lo que tú me preguntabas, leer y escribir era una condición de ciudadanía, más allá de que las leyes electorales del período atendieron a una fórmula excepcional de dejar votar a los que no sabían leer y escribir en función de que el sistema público de educación estaba recién comenzando, por lo tanto no era exigible ese requisito todavía. La eliminación del requisito de saber leer y escribir no se da en Chile hasta la década de 1970. Pero, por excepción, pudieron votar también los analfabetos a lo largo de todo el siglo XIX, prácticamente. Pero es una condición el leer y escribir porque se supone que la escritura da cierto tipo de pensamiento racional, necesario para la formación de una república, necesaria para la participación del espacio, en el espacio público, político, y tiene que ver también con inculcar las virtudes ciudadanas asociadas. Entonces, pasa a ser un valor fundamental. Y el desafío mayor de este Estado es llevar la escuela a todos los puntos, ¿no es cierto?, del territorio nacional y de esa manera alcanzar a toda la población en edad escolar. Ese es el desafío del XIX. Desafío que a comienzos del siglo XX nuevamente se replantea como una emergencia porque el sistema no lo ha logrado. Solo un 60% de los niños en edad escolar llegan a la escuela y de ese 60% menos de la mitad permanecen en ella hasta cumplir un mínimo de 4 años, ¿no es cierto?, de instrucción primaria. Y esa urgencia se transforma en discurso político. Y esa urgencia se transforma en un discurso político y reclama al Estado en su responsabilidad respecto, ¿no es cierto?, de incorporar a la población a través de la ciudadanía. Si la escuela no se ha podido convertir todavía en 1920 en la experiencia común de todos los niños chilenos, entonces el Estado no ha sido capaz de construir, ¿no es cierto?, este canal de incorporación. ¿Cómo era la articulación de ese tipo de impulso estatal, ¿no?, de la educación obligatoria en relación a otros tipos de política estatal? Por ejemplo, la prohibición del trabajo infantil, ¿no? O sea, durante el inicio del siglo XX aún seguía ese trabajo infantil, siguió durante buena parte del siglo XX también, ¿no?
O sea, ¿hay alguna articulación de ese tipo o simplemente se ve la labor del Estado en términos de la educación como obligatoria sin atender a otras variables contextuales, en el fondo, ¿no? Que también habrían contribuido al hecho de que la alfabetización y la inscripción, la matrícula de los niños en escuela pudiese haber sido incrementada más rápidamente? El debate nacional, ¿no es cierto?, como lo llamó nuestro gran pedagogo Darío Salas, el problema nacional de Chile era el analfabetismo en los niños en edad escolar, es decir, que eso demostraba que los niños no llegaban a la escuela. Y ese debate hizo mirar cuáles son los factores que están detrás, como tú dices, el contexto en el que viven esos niños, y llevó a mirar a los hogares de los niños, y llevó a identificar la pobreza como la mayor barrera al acceso de los niños a la escuela. Ese fue un debate que resolvió que el problema del sistema público chileno no era de infraestructura, habían suficientes escuelas. La capacidad de las aulas eran suficientes para acoger a los niños en edad escolar. La escuela había logrado penetrar en el territorio nacional. Había un número considerable de docentes para cubrir además esas escuelas. Sin embargo, los niños no llegaban a la escuela. Eso es lo que se revela en la discusión de la ley primaria obligatoria, que empieza a debatirse entre 1916 y se promulga en 1920. A pesar de revelar que nuestro problema nacional era un problema de pobreza, los niños no iban a la escuela por hambre, por no tener zapatos. ¿Por las distancias o no? No, por las distancias no, porque había la escuela se había instalado ya cerca. Habían escuelas medianamente cerca, sin duda que en el campo más profundo, sí, ¿no es cierto? Y sobre todo por las inclemencias del tiempo, el acceso era más difícil, por la topografía también. Pero en general, esa discusión da cuenta de que hay escuelas instaladas a lo largo del territorio. Y eso está vinculado con el uso de la escuela como un espacio para la entrega de otros beneficios de tipo estatal, la escuela como organizador de políticas de salud que van orientadas a los escolares. Efectivamente, la escuela ya venía siendo un primer laboratorio social, de cómo elaborar políticas públicas en función de la salud, la alimentación, la vestimenta de los niños, que había comenzado por podríamos llamarlo como proyecto piloto en Santiago y en las ciudades más cercanas a fines del siglo XIX, a través de los médicos de ciudad fundamentalmente. En Chile, la médico Eloísa Díaz, ella es la primera inspectora médica de escuela. Y comienza a echar ese programa que es una primera experiencia de cómo llevar la asistencia estatal a los niños, una vez que el diagnóstico es el hogar no puede suplir o no puede otorgarle a sus niños las condiciones básicas de subsistencia. Esa es una demanda que viene desde la escuela, ¿no es cierto?, hacia el Estado, de cómo satisfacer estas primeras necesidades, que va muy entrelazada con la cuestión social convertida en cuestión obrera, ¿no es cierto?, y las demandas de los trabajadores por un cierto mínimo de condiciones, no solo de trabajo, sino que también de asegurar la existencia para ellos y para sus hogares. Y eso da cuenta entonces no solo de la pobreza de la gran mayoría de la población chilena, sino que también da cuenta de cómo los hogares requerían del trabajo de todos sus miembros para poder subsistir. Por lo tanto, hay un costo alternativo en enviar a los niños a la escuela, que es que dejen de trabajar. Entonces, la escuela es también la que lleva a poner el foco en el trabajo infantil. Un trabajo infantil que durante el siglo XIX era el común denominador de todos los niños. O sea, los primeros censos laborales que levanta la Oficina de Estadística de 1906, sobre todo en los espacios rurales de Chile, dan cuenta que el 90% de los niños a partir de los 4 o 5 años de edad ya trabajaban, ya cumplían algún tipo de función económica para el hogar, indispensable para la sobrevivencia del grupo. Entonces, y desde ahí uno es posible inferir que ahí también, en eso también influye, ¿cierto? O eso también convierte al tema del bienestar de las familias o la subsistencia económica en un problema estatal. Al momento en que choca, ¿cierto?, una política de Estado, que es, por ejemplo, la educación, y encuentra sus límites precisamente en la realidad
socioeconómica de la familia, ¿cierto? Y del país en su conjunto. Efectivamente, por eso la cuestión obrera es debatida en términos del trabajador, pero ligada a su familia. Y las primeras políticas laborales y las políticas de previsión en Chile y de salud se piensan a través del trabajador, pero para asegurar el bienestar de la familia. Francisca, me interesó mucho una cosa que nombraste al pasar, mencionaste al pasar, pero que parece estar en el centro también de los problemas de educación durante el siglo XX, diría yo, ¿no? Y lo que llevamos del XXI, que esto que dijiste es que la escuela fue una especie de primer experimento social, ¿ya? Y en tu descripción, como que uno lo nota, porque la escuela fue el espacio para desarrollar intereses de carácter político, ¿no? En términos de ciudadanía, o sea, los niños tienen que aprender, alfabetizarse para incorporarse dentro del sistema político, ¿no? Para ser ciudadanos en ese sentido. Hay elementos de salud, como te preguntaba Camilo, también involucrados. Tú nombraste a Luisa Díaz, ¿no? En ese contexto. Hay elementos relacionados con el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo, los niños tienen que dejar de trabajar para ir a la escuela. Hay otro componente también que está en tus textos, que es bien interesante, que tiene que ver con el impulso que se le da a toda la medición, ¿no? A la estadística, al conteo, en el fondo, ¿no? Que se empieza a realizar en distintos espacios del Estado. Entonces, la escuela pareciera ser que concentra, que es como el nodo a partir del cual todos esos otros espacios sociales, en el fondo, ¿no? se van condensando, se van desarrollando, van adquiriendo su propia especificidad. ¿No habrá sido esa la gran razón por qué la escuela, tan multifuncional, ¿no? En sus inicios, no logró desarrollar efectivamente una educación como lo esperábamos en el siglo XX, y que ha sido ese probablemente uno de sus grandes problemas en el caso chileno? Es muy acertado mirar el Estado como laboratorio social, porque es un espacio prístino de la relación entre Estado y sociedad. ¿Dónde la podemos ver? Es en la escuela. Y efectivamente pasa a ser entonces la escuela contenedora de una serie de expectativas políticas, políticas institucionales, y nosotros que lo queremos ver desde arriba, pero también políticas y sociales desde abajo, ¿cierto? Desde la población misma, desde la gente, desde los hogares, que ven también en este espacio, ¿no es cierto?, su primer vínculo con el Estado y con la comunidad política de pertenencia. Y por lo tanto, efectivamente, en ella se ponen muchos desafíos y muchas esperanzas también al mismo tiempo. Y la pregunta por si cargar a la escuela, ¿no es cierto?, de tantas funciones que proveer, ¿no es cierto?, por parte del Estado a la sociedad, no lleva a olvidar la dimensión cognitiva. Yo tendría que responder que no, porque dentro de esas multifunciones el desarrollo de habilidades cognitivas están puestas desde su origen. Y la pedagogía en esta historia, ¿es cierto?, es un factor central, fundamental, que lleva también a cuestionar al Estado, porque ya en 1950, mediados del siglo XIX, en donde la inclusión de los niños en la escuela ya está bastante resuelta, ya la gran mayoría de los niños permanece, la deserción existe, pero es menor. Es un porcentaje más reducido, ya estamos hablando de un cuarto de la población en edad escolar, no de la mitad. Entonces, la pobreza ahora adquiere esa dimensión biológica también. Es decir, los niños comen, el desayuno escolar ya está instaurado, el almuerzo también en la gran mayoría de las escuelas. Pero hay una desnutrición de base, una cantidad de calorías, ¿no es cierto?, que no se alcanzan, y del tipo de alimentos que estos niños no logran, que entonces ahora a este problema y la incorporación, ¿no es cierto?, de la población a la ciudadanía a través de la escuela, hace ver esta barrera biológica. Es un nuevo límite que está en los niños. Y en este caso el Estado nuevamente tiene que complejizar y se tiene que especializar y a través de los consultorios nuevas políticas, con nuevas políticas. Llegar a través de los consultorios no solo al niño en la escuela, sino que antes que ingresa a la escuela. Son las políticas, ¿no es cierto?, de leche.
Claro, a el litro de través leche. de los consultorios. ¿Cuánto deja eso de ser un problema? Esa barrera biológica que se inicia en los 50, o que se descubre en los 50, ¿en qué Tarde. momento deja de ser un problema? Tarde. Se resuelve las políticas educacionales de asistencia escolar de Eduardo Frei y Montalva. Son las que permiten dejar atrás el problema. O sea, ya estamos hablando de la segunda mitad, ¿no es cierto?, de la década del 60, cuando ya no es un problema de alimentación, cuando el Estado ha sido capaz de alimentar a todos los niños a través de la escuela. Francisca, en tus trabajos se ve claramente, ¿cierto?, este rol de la escuela y de la educación como lo que aquí has denominado una especie de laboratorio, ¿cierto?, a través del cual el Estado va haciendo una serie de ensayos para ir mejorando su gestión, pero hay otro gran hito y momento en la construcción de lo que denomina, ¿cierto?, este Estado social, que ya es otro discurso que tiene que ver ya derechamente con la cuestión social aplicada al mundo del trabajo, ya derechamente, y es un tipo de demanda que parece que toma una dirección distinta. O sea, si por un lado estaba el Estado que quería educar y que quería contar y que quería ¿cierto?, formar ciudadanos, conocerlos y formarlos, por otro lado, ¿cierto?, están los trabajadores que comienzan a demandar al Estado ya no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Hay algo de eso en este segundo gran movimiento que se produce a través de los discursos que ya tienen una raigambre tipo obrera, ¿cierto?, o estrictamente laboral. Efectivamente, pues la política educacional del siglo XIX es una política formulada desde arriba, de la necesidad, como decías tú, ¿no es cierto?, de formar a este ciudadano. Y la política laboral y de bienestar que se formula a principios del siglo XX es una política que va en respuesta a una demanda obrera, ¿no es cierto?, por regular las condiciones laborales y por un acceso a mejores condiciones de vida. Entonces, hay una población que ahora participa, ¿no es cierto?, del debate con fuerza. Y con tanta fuerza que la constitución del sistema chileno de seguridad social es un sistema segmentado, laboralmente segmentado, en respuesta a las demandas de grupos, ¿no es cierto?, del sector laboral, de diferentes grupos de trabajadores. Es entonces, ¿no es cierto?, a través de las leyes laborales de 1924, cuando se formula este sistema, y es un sistema que mira y enfocado en el trabajador, y por lo tanto la gran mayoría de la población trabajadora chilena carente de contrato laboral o porque ejerce trabajos temporales, informales, queda fuera del sistema, queda desprotegida. ¿Y queda fuera del Estado? De la protección, digamos, del Estado, ¿deja de contar para el Estado? No es que deje de contar para el Estado, porque constitucionalmente el derecho a un mínimo de condiciones básicas de vida está asegurado por la Constitución Política de 1925, es decir, jurídicamente para todos. Cuenta todos. ¿Y en la práctica? En la práctica, la articulación de ese derecho los margina. Los margina del sistema de seguridad social, pero los incluye a través de otras instituciones estatales, como por ejemplo la asistencia pública. Entonces, los que no tienen el acceso a salud a través del sistema de seguridad social tienen un acceso a un mínimo, ¿no es cierto?, de atención de salud, que son nuestras postas hoy en día. ¿Cierto? Oye, coincido, ¿no? O sea, coincido en que entre el periodo de la Constitución del 25, probablemente desde el 31, 32 en adelante, en el fondo, hasta los años fines de los 50, mediados de los 60 quizá, ¿no?, hay un periodo de alta expectativa y de alta capacidad de inclusión, con mucha generación de pobreza que se va incrementando también por la transición del campo a la ciudad, en el fondo, ¿no?, por el mismo efecto que genera un Estado fundamentalmente urbano, ¿no?, en ese momento, e industrializador, ¿no? O sea, como las fábricas, las industrias generan esa atracción. Si pareciera que ahí hay una cierta historia más de éxito que de fracaso que hemos subvalorado, creo yo, en la historia de Chile. No sé si tú estás de acuerdo con esa interpretación, ¿no? El periodo, diría yo, entre el 30 y los años
y los años 60, ¿no? Que se ve un periodo... Historia épica. Sí, que se ve un periodo, yo diría, como el fracaso del modelo industrializador, ¿no? Al menos así se observa, ¿no? Pero a mí me parece que hay un ejercicio, una fuerza, una demanda de inclusión tan alta que me parece como sorprendente que el Estado haya logrado manejarla de alguna manera, hasta que ya no pudo hacerlo más, ¿no? Y después de eso sabemos lo que sucedió, el golpe del 73 y todos los problemas que vinieron posteriormente. Pero pareciera ser que ahí hay algo que ver todavía, que darle vuelta a ese fracaso, digámoslo así, del proceso industrializador. Pero efectivamente hay una construcción a un mito dorado del estado de bienestar en Chile, que hay que discutir, que no fue tal, y que agradezco que lo pongas tú en términos de paradoja, porque si por un lado uno puede dar cuenta de que no fue tal, que hay fracaso, por otro lado también podemos ver lo efectivo que fue en un proceso de inclusión de la población a las instituciones ¿no es cierto? y prestaciones estatales. Porque el Estado de seguridad social, el sistema que se construye en la década del 20 y que se hace efectivo después de la Gran Depresión, ¿no es cierto?, económica del 30, que le otorga mayores poderes a las agencias estatales encargadas del sistema, es un Estado que se va a esforzar enormemente por incluir a la gran mayoría de la población trabajadora en Chile. Y va a resolver los problemas de contratos laborales, por ejemplo, en el sector agrícola, para incorporar a todo ese sector de trabajadores. Va también a tratar de resolver el problema de la incorporación de la mujer al trabajo formal. Y al mismo tiempo va a tratar de formular otras políticas de bienestar que sean independientes del trabajo, para llegar a los niños, ¿no es cierto?, y para llegar a las madres de los niños, a la población más desvalida, ¿no es cierto?, de Chile. Sin embargo, ese sistema al mismo tiempo va a incubar la incapacidad estatal, ¿no es cierto?, de satisfacer las expectativas de todos los diferentes sectores de la población. Que su mismo éxito genera. Claro, que el mismo genera, porque es un sistema que está pensado originalmente en forma segmentada, es decir, los beneficios en salud y de previsión van asociados a la institución de seguridad social a la cual se pertenezca y están definidos por un porcentaje, ¿no es cierto?, del sueldo que se cotiza, por lo tanto, las diferencias salariales provocan unos grandes abismos, ¿no es cierto?, entre los mismos trabajadores. No está establecido todavía un piso mínimo, ¿no es cierto?, respecto del cual cotizar. En síntesis, la formación, la construcción del Estado chileno es impensable si no es en relación con la sociedad y con la ciudadanía. Sus orígenes, el Estado decimonónico la buscó y buscó formarla a través de la escuela. Y en ese proyecto, aunque le demoró 100 años, fue exitoso. Y el desafío del siglo XX para el Estado va a estar precisamente en que esa población, esa ciudadanía ahora escolarizada, va a generar sus propias, ¿no es cierto?, demandas de participación y de igualdad respecto del Estado. Vamos a agradecer a Francisca Rengifo por haber estado conversando con nosotros, a Aldo, por cierto. Bueno, y a ustedes agradecerles por la participación en este nuevo espacio de difusión del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, dejarlos invitados para seguir participando y, por cierto, agradecer a la Iniciativa Científica Milenio y a la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez por hacer posible este espacio. Participen, mándenos sus sugerencias y nos seguimos viendo. Gracias.